Buenas tardes, vamos a dar inicio. Yo espero que ya, falta un minutito, pero yo espero que ya estén aquí los que van a exponer. Creo que la mayoría o no se fue o sigue aquí, veo que siguen aquí conectados. Bueno, Aquí estamos. Hola, buenas tardes. hola Delia, buenas tardes. Pues vamos a dar inicio entonces con este simposio Te vamos a pagar. Sí. Que es continuidad del simposio 1, se refiere a Avatares de Violencia 2. Y vamos a iniciar con la ponencia, pero antes de dar inicio a la ponencia, pues quiero rogarles los tiempos, por favor, para los ponentes, especialmente para la que, no, especialmente para ella no, viene un varón, pero ya saben a quién me refiero, que siempre se me pasa mucho de tiempo. Yo. Entonces, siempre es un problema para uno la presión del tiempo y pues les suplico por favor que lo vayan cuidando. Entonces vamos a darle paso al ponente que va a presentar a Guardianes del Río Metlapanapa, Origen, Autonomía y Resistencia. Bueno, en realidad son tres coautores de la ponencia: Horacio Cinto Bernal, Lilia Barinia, Catalina López Vargas y Agustín López Romero. Espero que ya esté por ahí para que pueda proceder a la presentación. ¿Está o no está? Contamos hasta 10. Aquí está Horacio, ¿no? No te oyes, Horacio. Sí, a ver, ¿ya me escuchan? Ya, Horacio, adelante. Va, perfecto. Ahora Entonces, sí, comparto presentación. por favor, Horacio, adelante. Sí. A ver. Justo. ¿Sí se ve? Ahora sí ya. Sí, sí se ve. Sí. Va, perfecto. Pues bueno, buenas tardes a todos. Yo pertenezco, bueno, al grupo académico Procesos Territoriales, del doctorado en Procesos Territoriales de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y junto a mis asesores, la doctora Lilia Bariña y el doctor Agustín, voy a hablar justo de un tema de las guardianas del río Metlapanapan: origen, autonomía y resistencia. Como parte de empezar como en estos antecedentes, yo soy de la comunidad de Santa María Zacatepec, justo una junta auxiliar que pertenece a Juan Crisóstomo Bonilla, que justo se encuentra en el Valle de Cholula y pertenece a la región 21 de la zona metropolitana de Puebla y cuenta con una superficie de 22,000 kilómetros cuadrados. Como se podrá ver en la imagen y comparado contra estos municipios en los que estamos inmersos, pues Cholula es 4 veces más grande que Juan Crisóstomo Bonilla, con 111,000 kilómetros cuadrados, y Huejotzingo es aún como casi 8 veces, 9 veces más grande que Juan Crisóstomo Bonilla, con casi 189,000 kilómetros cuadrados. Hacia la parte de la autopista, pues tenemos al municipio de Tlaltenango, que tiene 37,000 metros cuadrados, que también es casi el doble del tamaño. Y pues en temas generales, pues justo hay un problema de la tierra que pues ahora se está tratando un 33% de despojo que tiene que ver con el agua, ¿no? Este 33% de despojo que se quiere hacer a Juan Crisóstomo Bonilla, pues es del municipio de Huejotzingo, que tiene que ver con esta parte del río Metlapanapa. Esto como en unos datos generales. En la parte de la población, como para entender esta parte de género y de estas mujeres, Juan Crisóstomo Bonilla cuenta con alrededor de 23,000 habitantes, de los cuales el 52% son mujeres. Y de acuerdo justo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, pues el crecimiento de la población municipal pues va igual en mayoría el crecimiento en población femenina, ¿no? Entonces esto habla justo de
pues de esta parte de las mujeres en Juan Crisóstomo Bonilla. En este sentido y en los antecedentes y los estudios que he estado realizando, justo hemos estado realizando cartografías sociales bajo una fundación, Fundación La Miscelánea, de la cual soy director, en donde hemos trabajado con grupos de niños. A través de los niños hemos llegado a las mamás y a través de las mamás hemos ido penetrando el territorio. Llevamos más de 2 años incidiendo de esta manera. Imaginarios es un proyecto que lleva más de 9 meses, en donde justo los niños, en esta parte que además las mujeres y los defensores del agua, sus esposos, pues se autodenominan una comunidad originaria. Partiendo de esto, pues justo Juan Crisóstomo Bonilla perteneció a San Pedro Cholula y en 1907 pues se constituye como un municipio libre. Por tanto, nosotros tenemos esta parte de usos y costumbres y parte de fiestas patronales. La primera comunidad que se trabaja, justo todas las actividades económicas tienen que ver con el agua, ¿no? Hacia Juan C. Bonilla, este segundo semestre del año, pues justo hay la Casa del Chapulín, en donde también como un dato que se da es que más del 80% del chapulín que se vende en Oaxaca justo es cazado en esta zona de Santa María, Zacatepec. Y tenemos las ladrilleras hacia ese sentido. En el otro lado, San Lucas Mixtetelco, que es otra comunidad, que es hacia donde se da parte de los ameyales, que además actualmente están secos. Solo tenemos un ameyal que es el Ojo de Agua. Pues justo hay esta zona de cultivos y estas tradiciones hacia el santo patrono, que justo es San Lucas. Y en San Lucas y entre la colonia José Ángeles, pues justo cruza este bulevar Huejotzingo Cholula, que además pues es en donde se encuentra la planta Bonafont, que actualmente pues está tomada, y que también es la parte donde se empiezan a dar estos fraccionamientos, porque justo son las dos comunidades en donde el terreno pues está mucho más barato y además por la cercanía a la carretera Cholula-Huejotzingo. La cabecera municipal que tiene que ver con San Mateo Cuanalá y pues en este sentido que también es una zona agrícola, se dedican pues al sembradío de milpa y de maíz principalmente, y que justo también hay un río que atraviesa y a las orillas de este río se cultiva la alfalfa. Y la última junta auxiliar, que es San Gabriel Ometosla, que hay esta parte de nopaleras y bloqueras. Entonces, en este sentido, estas cartografías sociales que se han trabajado, pues han trabajado con la comunidad, se ha trabajado con artesanos y se ha trabajado con un artista plástico, y a partir de esto también vamos desmembrando pues en los usos y costumbres, los santos patronos que hay, las procesiones y demás. Eso es como en el sentido de la comunidad. En el sentido de una línea del tiempo, pues justo se divide como en estas etapas. La primera etapa de un país-estado y como de la entrada del neoliberalismo en Puebla, que tiene que ver justo en 1985 con el Aeropuerto Internacional de Huejotzingo, que justo el aeropuerto está instalado en los límites territoriales de Huejotzingo y de Santa María Zacatepec, que justo es la primera vez que son expropiados terrenos para abastecer justo a este aeropuerto y el aeropuerto abastecer pues a la Volkswagen. Hacia 1990 esta carretera pues se hace una ampliación de la carretera federal México-Puebla de 2 a 4 carriles y justo hay una tala de árboles pues no moderada, y entonces bueno, esto hace que justo la población se craquele un poco más, y justo también es para abastecer esta parte de mercancías a las empresas. Esto, pues hacia 2008 hay una expropiación de agua hacia la parte sureste de Santa María Zacatepec, que justo son el agua de los Topollanes. Entonces es la primera lucha que enfrentan y justo es una lucha que hacen los defensores de la tierra. No, obviamente hay un capitalismo instaurado hacia los límites de Huejotzingo, Santa María Zacatepec, que tiene que ver con toda esta zona industrial, zonas de urbanización, que actualmente hay más de 8 fraccionamientos y que finalmente pues quieren entubar estas aguas, pero justo hay una prohibición por parte de los defensores del agua. Hacia 2010 pues la instalación de las torres de alta tensión, y se conjunta en 2011 con el gasoducto del proyecto Morelos, ¿no? Que también son bloqueados, y a partir de eso pues en 2013 y tomando un poco de estos escritos de Levi Strauss, de la eficacia simbólica, y como haciendo una analogía ahí, pues justo en 2013 surge la segunda radio comunitaria en Puebla, y esa es la de radio comunitaria de Zacatepec.
en donde justo la población se organiza, se autodenomina y justo sale con el lema de que somos originarios, y es la primera vez que las mujeres se levantan la voz y se vuelven estos escudos humanos y se hacen llamar las mujeres con mucha M. Después, como de este tiempo, la radio comunitaria les da este sentido de diálogos, discursos, y empiezan a comenzar a hacer redes y a hacer tejidos con otras comunidades, y entonces surgen las guardianas del Rin de Tlapanapa, que justo ahora estas guardianas del Rin de Tlapanapa pues llevan a cabo en un sentido de región, municipio, un territorio más íntimo, pues la lucha en 2021, este año, en marzo 22, de pues Bonafón, ¿no? El tema de Bonafón que ha sido muy sonado, y aunado esto, pues una semana, la última semana de agosto, justo pues surge el socavón, ¿no? Y hay una serie de temas alrededor de esto. Como la parte de cómo nos hemos ido acercando a esto, pues justo se ubicó el territorio. Aun cuando soy parte de este territorio y soy pues ciudadano de Santa María Zacatepec, pues justo el territorio está craquelado en dos partes, los defensores y el resto de la comunidad. Entonces, para comenzar a ser parte de este movimiento, pues justo se analizaron a partir de estas cartografías sociales, estudios etnográficos y también etnográficos, ¿no? En donde como las personas adultas y que después les voy a hablar, pues empieza a generar este diálogo, como en un punto 2, un diálogo de confianza, para llegar a un proceso en donde empezamos a compartir y somos parte de esta comunidad, porque finalmente estos plantones que se hacen y que ahora son dos, pues justo es una comunidad dentro de una comunidad, y por eso se habla de esta eficacia simbólica. Hay un significado y un sentido que ellas mismas le dan a este movimiento. En esta parte de los habitares de violencia, pues justo las guardianas del Rin de Tlapanapa, se puede hablar en tres conceptos generales: la resistencia, la autonomía y el origen. En este sentido, estos tres conceptos generales se engloban a Juan Crisóstomo Bonilla, y justo pues empiezan a hacer estos lazos hacia un neozapatismo como un proceso dinámico, como lo definía en su momento el subcomandante Marcos, que justo este proceso dinámico tiene que ver con estos intereses, voluntades e identidades de la misma población, ¿no? Y en ese sentido, ellas plantean este significado hacia los pueblos originarios, comienzan a tener esta relación con estas mujeres nahuas que justo empiezan a aparecer en toda la República, y entonces empiezan a tener estos estandartes que son cargados con las imágenes de la Virgen de Guadalupe. En el caso del municipio de Juan Crisóstomo Bonilla, pues justo la Purísima Concepción, San Isidro Labrador, que justo es el santo patrono de las tierras, y bueno, se une a San Lucas y a San Mateo. Entonces, toda esta serie de estos estandartes, pero también en esta serie de estandartes, todo esto que he comentado hasta ahora, pues justo lo engloba, pues los esposos, como en este sistema de patriarcado, los defensores de la tierra, que justo los defensores de la tierra eran los que luchaban, los hombres que se paraban hasta cierto momento, pero este patriarcado, a partir de estos significados y estos sentidos, más la radio comunitaria, pues justo las mujeres se dan cuenta que por estos usos y costumbres empiezan a descubrir un proceso descolonizador, en donde este proceso descolonizador, también muy llevado a esta comunidad, pues justo se dan cuenta que hay una igualdad de géneros, ¿no? Entonces, hay violencia en la casa, hay violencia en el territorio público, pero también ellas dicen que al final lo único que tienen, y que tenemos varias entrevistas con mujeres, pero a una mujer, doña Zenaida, justo dice que lo último que viene a hacer en esta vida es morir por las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, pues en este sentido, ellas empiezan a hablar de su cuerpo como el primer territorio íntimo, que lo llevan a este territorio como un territorio público. Entonces, en esta parte de ser íntimo y público, justo generan estos espacios de resistencia que además son comandados por dos generaciones. Mujeres de 45 años y más, que justo son las que vivieron y que hablan de hace más de 20 años que los pozos pues tenían este líquido total, que siempre había día y noche y podías tener abierto esto para el cultivo y para uso doméstico, y actualmente pues justo tenemos solamente, por ejemplo, la parte del agua potable, solamente la tenemos 2 veces a la semana, 3 horas viernes y 2 horas lunes.
las limitaciones a las que hemos llegado cuando antes el agua potable la abríamos por la noche y entonces tenías agua. Y la otra parte de la otra generación son las niñas y niños de 5 años a 14 años, que justo son sus nietos, ¿no? Entonces, hay un déficit ahí de una generación de 15 a 44 años que justamente se tiene este chip neoliberal de donde el agua se tiene que tomar de las botellas, el agua se tiene que comprar y el agua la compramos, se compraba Bonafont, hermano. que justo Muchísimas estaba en gracias. nuestro territorio y se tenía Muchísimas esto. gracias, hermanito. Entonces justo pues ellas empiezan a utilizar su cuerpo como escudo, como un significado y sentido para estos espacios de resistencia. Estos espacios de resistencia, como en una conclusión, pues justo en Juan Crisóstomo Bonilla han dado este significado haciendo una referencia de esta eficacia simbólica de Levi Strauss, en donde ellas se han dado cuenta de estas memorias y saberes, de esta historia que viene atrás de este neoliberalismo y de esta venta capitalista del uso del agua, para tener estos derechos de igualdad, llevar a su cuerpo y casa y llevar al espacio público. Te mando un abrazo ahorita. Hay una lucha específica justo de este río Metlapanapa, que a diferencia de sus esposos, los defensores de la tierra, ellas aperturan una crítica para dar a conocerse, generan estos diálogos con otros pueblos y justo van creando un proceso descolonizador en donde también ellas empiezan a tener referencia en las poblaciones y plantean estos espacios como casas del y para el pueblo. En un sentido general, pues estos espacios de resistencia son como unos cuartos redondos, en donde la cocina y el espacio de convivencia es de día y por la noche son estas habitaciones y lo que siempre va a estar es el altar, al igual que su cuerpo, como esta defensa inmediata hacia la Guardia Nacional, hacia el gobierno del Estado y hacia los demás movimientos capitalistas. Como en la última parte, pues justo lo que ha sucedido es que hace una semana, pues justo ellas entraron a la planta Bonafont, en donde pues encuentran ciertas cosas y pues su defensa es legítima, su defensa justo es contra esta colonia y este capitalismo. Entonces sería todo por mi parte. Gracias, Horacio. Bueno, vamos a continuar con la segunda ponencia. Presentan sobre el espacio público diferenciado, presencia de la mujer en el espacio público habitacional. El caso de estudio es la colonia Jesús González Ortega y la presenta Josefina Caballero Martínez, Mónica Erika Olvera Nava, Lilia Bariña, Lina López Vargas y Virginia Cabrera Becerra. Adelante, José, por favor. Muchas gracias, doctora. ¿Sí se me escucha y sí se ve la presentación? Disculpe. Sí, se ve bien y te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, para comenzar, buenas tardes a todos y a todas. Debo mencionar que este trabajo hace parte del proyecto de investigación de grado de maestría en el cual me apoyan en la planta del comité tutorial la doctora Mónica, la doctora Bariña y la doctora Virginia, como ya se mencionó. Es que no sé si... Ok. Bueno, el propósito de esta presentación es exponer algunos de los hallazgos y reflexiones en torno a aquellas percepciones y vivencias que viven las mujeres en el espacio público, específicamente el habitacional, en donde yo me valgo de algunas de las observaciones en campo que he realizado y experiencias que me han compartido algunas de las mujeres de esta colonia que representan en ocasiones escenarios de desigualdad en donde sus experiencias son invisibilizadas. Bueno, comenzando, el espacio público es relacionado con aquellas áreas que son destinadas para este uso colectivo, que son de acceso generalizado y que son de libre tránsito. También tiene atribuciones que permiten el encuentro, la diversidad, el intercambio de ideas y también el conflicto. Sin embargo, aquí vale la pena preguntarnos si existe la misma posibilidad de gozar del espacio público por todos los ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, una de las formas de abordar el espacio público es a través de esta escisión que se hace de venida de la división sexual del trabajo por el modelo capitalista, en donde se marcan lugares de desenvolvimiento relacionados con roles de género, en donde ubican al hombre, por un lado, en el espacio público y a la mujer en el espacio privado o doméstico. Por un lado, el espacio público es llevado a cabo afuera de los hogares, goza de un prestigio y es político. Por otro lado, el espacio privado es este espacio que se da en los hogares y por tanto es oculto o invisibilizado y que es rutinario. Entonces, de acuerdo a esta visión, el espacio público tangible, es decir, las calles, los espacios verdes, los parques, las canchas públicas, son concebidos y diseñados y también construidos, por supuesto, desde una visión androcéntrica en donde predomina una ideología patriarcal, en donde tiene una dominación la parte masculina sobre la femenina, de acuerdo a autoras como Novo y Segato. Entonces, este espacio público reproduce un modelo de desigualdad y de relaciones de poder que se reflejan en las diferentes formas en que perciben y experimentan tanto hombres como mujeres estos espacios en la cotidianeidad. Bueno, para hablar un poco del área de estudio que estoy analizando, es la colonia Jesús González Ortega, que se encuentra dentro o es parte más bien de la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan. Esta colonia se encuentra en el lado norponiente de la ciudad de Puebla y el análisis inicial va en torno a los procesos de apropiación. Y a raíz de esto es que con toda la revisión bibliográfica y empírica, me doy idea de que es una parte importante esta diferencia que se vive en cuanto al género. Entonces, el espacio público en el imaginario o en la parte simbólica es un espacio hostil, riesgoso, peligroso, competitivo, en donde hay cierta libertad que conlleva el espacio público, pero sin embargo esta libertad no se vive por todos y todas los individuos en general, ¿no? Es un espacio dominado o es un ámbito en donde domina el hombre como sujeto y en donde la mujer se ingresa a este espacio, no ingresa como un sujeto, sino más bien como un objeto, principalmente de sospecha, que no encaja porque, de acuerdo a esta visión, su espacio está en el espacio doméstico. Entonces, una mujer de la calle, por ejemplo, se asocia normalmente con una prostituta, ¿no? Cuando cuando a un hombre se le dice en la calle, no hay mayor interpretación que un hombre, tal vez un vagabundo que se dedica a dedicar sus espacios de ocio en este tipo de ámbitos. Una mujer de la casa, por otro lado, uno lo asocia con una mujer decente. Entonces, cuando una mujer entra en este espacio público tangible, o sea, se ingresa a las calles, en los parques, es susceptible a la apropiación y a un fenómeno de hipervisibilización, donde es apropiada por miradas, por palabras, e incluso cuestiones físicas en donde el cuerpo de las mujeres de cierta manera es cosificado a partes deseables, es decir, los pechos, las pompas, las caderas, las piernas, y en donde el derecho de apropiarse está por la parte masculina, ¿no? Que tiene el derecho a apropiarse de aquellos objetos que se... Ante esto, la mujer tiene que idear, y a través de entrevistas también me lo han compartido, tiene que idear estrategias para abordar estos espacios, estar alertas, bajar la mirada, vestir adecuadamente, no titubear, para que no se malinterpreten sus intenciones en estos espacios que no son de acuerdo a esta visión de ellas, ¿no? Una forma de apropiarse de la presencia de las mujeres, y es un ejemplo que es de los más sutiles, entre comillas, por supuesto, son los piropos que muchas veces han sido vistos como halagos o como un tema de galantería, pero que más bien representan actos unilaterales en donde no hay un consentimiento ni una petición. En la mayoría de los casos, por supuesto, hay veces en los que igual una mujer sí puede pedir un halago, pero no, la mayor parte de las veces es un acto unilateral. Entonces, todo este escenario es atravesado por un imaginario del miedo y a la vez por una situación en donde se normalizan las manifestaciones hacia las mujeres en estos espacios que obstaculizan el pleno disfrute y la libertad.
De acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del INEGI del 2016, el 35.7% de las mujeres en la ciudad de Puebla han vivido algún tipo de violencia en el espacio público. Habrá que preguntarse de las mujeres que respondieron que no han vivido ningún tipo de violencia, ¿qué tanto se debe a ese tema de la normalización? En donde al entrevistarme también con las mujeres y al hacer observación participante me he dado cuenta que se ha llevado a cabo un proceso en el que a lo mejor pasa desapercibido, ¿no? Pero que siempre conlleva un tema de incomodidad y de molestia. Ahora, todo este tema de la creencia de roles de género, en donde la educación temprana en las niñas juega un papel importante, estos juicios morales, estas invasiones, estas agresiones sexuales que se dan en los espacios públicos a manera de apropiarse de un cuerpo, son invitaciones a regresar, de acuerdo a Segato, a las mujeres a sus lugares, a ser decentes, a donde están a salvo. Y digo donde están a salvo entre comillas, porque de acuerdo a la misma encuesta del Endire por parte del INEGI, el 44.3% de las mujeres son violentadas en sus hogares por sus propias parejas, y aparte hay otro porcentaje que son violentadas por otros miembros de su familia. Entonces, esta situación del miedo que se vive, de la inseguridad, es tomada por medios de comunicación, los cuales tienen un papel importante en este proceso de domesticación, para advertir constantemente de estos peligros que se viven en las calles, en el espacio público en general, a ciertas horas, a través de imágenes explícitas, donde en los encabezados se revictimiza y se culpabiliza a la propia mujer de haber sido pues despojada de su vida. Ahora, regresando al tema de la colonia que estoy analizando, o que está con la que estoy trabajando, se han dado modificaciones en el espacio público que no es ajena al resto de la ciudad, en donde se enrejan andadores o calles, se implementan programas de vecino vigilante, se instalan cámaras con el tema de mejorar la seguridad, ¿no? Sin embargo, siguen siendo parte de lo mismo, sigue siendo parte de esta hipervigilancia y de reforzar este discurso de cuidar a los vulnerables. Y dentro de este grupo vulnerable, pues se encuentran las mujeres. Uno o varios de los vecinos me comentaban, no, es que es importante cuidar a nuestras mujeres, ¿no? Como apropiándose de este tema de que la mujer es un objeto y no un sujeto. Entonces, ante este discurso de riesgo, de peligro, quienes cruzan estas barreras, entonces, en este discurso se merecen lo que les pasa. Todo este ambiente está dentro de un contexto político y económico en donde imperan valores como la competitividad, el dominio, el individualismo, la voracidad, la racionalidad, que también son formas de entender el mundo en el que vivimos y que son características de lo que representa un hombre, ¿no? Entonces, las tareas de reproducción en este tema del mercado no son reconocidas porque no tienen un valor de cambio, y tampoco son remuneradas, y por tanto también son invisibilizadas, a pesar de que estas tareas representen el trabajo de reproducir a la fuerza de trabajo. Por otra parte, pues entonces las mujeres conviene que sean supeditadas a un ámbito natural para mantener a su ámbito natural, disculpen, para mantener el equilibrio de reproducción económica y no representar un gasto al Estado. Entonces, ahora, regresando nuevamente a la colonia, ¿cómo se utilizan estos espacios públicos que son habitacionales? La mayoría de las actividades son en torno al cuidado, en donde se puede ver transitar, sobre todo en el área del mercado y en el área comercial, a mujeres y a hombres también últimamente más. He observado a raíz de la pandemia y del teletrabajo, con carreolas, con niños en brazos, de la mano de adultos, por calles que dificultan un libre flujo porque no son diseñadas para esto, en donde la recreación también dominan los los niños y jóvenes varones, que se apropian sobre todo de las canchas, que es uno de los lugares más vivos de la colonia, y en donde las mujeres sí tienen alguna presencia, sí llegan a ser parte de estos juegos recreativos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo son acompañadas por alguien a manera como de validar su presencia en estos espacios. A pesar de que este espacio es
puede representar la banqueta de la casa de alguna de las vecinas de esta colonia, se vive acoso por parte de los vecinos y de vendedores ambulantes, así como de trabajadores que pues invaden la privacidad. La privacidad dentro de los espacios públicos de las mujeres, ¿no? Hablando de la participación comunitaria, que es otra parte de la presencia de las mujeres en el espacio público, hay una mayor participación en número, la mayor parte de las reuniones a las que he asistido se ve una mayor participación en número por mujeres, sin embargo, casi siempre hay una tendencia a desvalorizar su opinión o aportación o de plano a que las mujeres no se den una opinión externa y pública. Ahora, ¿qué está haciendo el Estado ante esta situación? Se ha llevado a cabo programas de rehabilitación de espacios públicos para generar un mayor tema de la recreación, de socialización, se han hecho intervenciones en cuestión de seguridad, se han modificado y creado leyes en pro de una vida libre para las mujeres en cuestión de violencia de género, se han puesto en marcha programas para la prevención del acoso. Sin embargo, todas estas acciones o muchas de esas acciones del Estado quedan fuera del alcance a la solución de un libre disfrute, ya que no se está tomando las decisiones de una manera que se reflexionen las estructuras que hay debajo de esto. Por ejemplo, en la colonia González Ortega, el equipamiento ya, como lo mencioné, no permite el equipamiento y la infraestructura no permite que el espacio público se desarrollen actividades de cuidado, de educación, de salud, debido a este diseño androcéntrico, ¿no? El tema de la seguridad refuerza el mantener adentro de las casas a las mujeres, sobre todo, por su propio bien, entre comillas. Y aunque este espacio sea para algunos autores un espacio menos agresivo, sigue estigmatizando tanto la presencia física como la participación social de las mujeres. Entonces, desde este análisis, lo importante estaría en generar líneas de investigación que puedan pues tocar estas estructuras que dificultan el disfrute y el libre andar por el espacio público de la ciudad, ¿no? A pesar de este panorama que pueda sonar lúgubre, hay cada vez una mayor presencia de mujeres en estos espacios. De hecho, el compañero que me antecede lo comenta en la situación de Bonafont, del tema de la defensa del agua, ¿no? Donde han sido protagonistas mujeres en bicicleta también apoyando temas de trabajo, de recreación como medio de transporte, en donde también se toman las calles por parte de líderes mujeres para exigir justicia, ¿no? Entonces, el fortalecimiento a través de las redes es importante y aprovechar estos intersticios en donde el Estado y las cúpulas de poder pues no han podido dominar. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Terminaste un poco antes de tus 15 minutos. Pero bueno, vamos a... No sé cuánto me quede. Te quedaban, a ver, un minuto. Entonces, nada más rapidísimo menciono mi experiencia como investigadora en estos espacios públicos, en donde era importante mencionar que como investigadora también tiene uno, por condición de ser mujer, este tema de la dificultad, porque en muchas ocasiones me abordaban personas, sobre todo mujeres, a querer, bueno, con temas de acoso y que en muchas ocasiones también este tema hay que visibilizarlo, ¿no? Porque... es importante ver este tema estructural que se vive en estos espacios cotidianos. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, José. Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia, que se denomina Río Zaguapan, territorio de violencia estructural, contrario al discurso del derecho a la ciudad, zona urbana de Tlaxcala, y que presentan Juan Carlos Hernández López, Agustín López Romero y Delia del Consuelo Domínguez Cuanal. Adelante, por favor. ¿Sí se encuentran? ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. ¿Ya se ve la presentación? No, nada más se ve UCAM 5. Sí, ya le di compartir. Ok. Ahora sí. Genial.
A ver, está un poco pausado. Permítame un segundo. Bueno, la presentación se denomina Ríos Aguapan, contrario al discurso a ver, ahí está. Territorio de violencia estructural, contrario al discurso de derecho a la ciudad. Entonces, Juan Carlos Hernández López, Elia de Consuelo y Agustín López Romero. El objetivo de este trabajo es realizar una comparativa del discurso del derecho a la ciudad con la situación de violencia estructural que viven los habitantes de la zona urbana que abarca 5 municipios de la capital del estado por los cuales atraviesa el acuífero altamente contaminado. Las palabras claves aquí es el derecho a la ciudad, como este derecho que tienen los individuos, los ciudadanos, a transformar, a rehacer, a reinventar su ciudad. Este es un derecho más colectivo que individual y es la reinvención de la ciudad. Depende inevitablemente de un ejercicio de un poder colectivo sobre los procesos de urbanización. El territorio, como aquel espacio donde existe una disputa de diferentes ideas, que es donde convergen procesos sociales, historia, y es un territorio en transformación y violencia, como lo hemos escuchado a lo largo de la presentación. Aquí, violencia, según la Organización Mundial de la Salud, es el uso intencional de la fuerza o del poder físico, de hecho, como una amenaza contra uno mismo, contra una persona, contra un grupo, contra una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesión, muertes, daños psicológicos o trastorno, desarrollo o privaciones. En este contexto nosotros tenemos un crecimiento de las ciudades. En la actualidad más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Para el 2050 se planea que sea más del 75% de las personas que vivan en ciudades. Aquí tenemos una comparación de cuántas ciudades había de más de 10,000 habitantes en México y en Centroamérica, en comparación con las que hay en el año 2000, ¿no? Aquí hay un crecimiento exponencial. ¿Y esto qué pasa? Pues trae diferentes retos, trae retos de participación, trae retos de políticas públicas. Nosotros nos estamos enfrentando a una ciudad industrial que se va a configurar bajo una lógica de acumulación de capital. Por lo tanto, tanto el desarrollo como este crecimiento va a seguir esta lógica. ¿Y cuál es la implicación de seguir esta lógica? La implicación de tener esta lógica son precisamente riesgos, ¿no? Las ciudades no se planean bien y esta acumulación nos va a traer a nosotros un desequilibrio con la naturaleza, la contaminación de nuestros ríos, la contaminación de nuestros aires. En el 2012, 7 millones de personas murieron debido a la mala calidad del aire. Si nosotros comparamos estas cifras con lo que está ocurriendo con el coronavirus, pues nosotros vamos a ver que verdaderamente es un problema el que nosotros estamos teniendo. Estamos teniendo una violencia estructural que actúa sobre nosotros y que parece, si no entendemos cómo se configura esta estructura, pues que no hay culpables, ¿no? El agua, también al menos 2,000 millones de personas se abastecen de agua que está contaminada por heces fecales, ¿no? Sabemos que es un problema. Las muertes en diarrea son 502,000 muertes por diarreas al año, ¿no? Y pues la situación tiende a agravarse. Los tóxicos en el agua, 140,000 nuevos químicos se han sintetizado, 5,000 son producidos en grandes volúmenes y expuestos a los humanos. Se ha encontrado últimamente que las quimioterapias están siendo el material que se utiliza para hacer las quimioterapias, se tira al río y bueno, estos materiales son difícilmente sintetizados por la naturaleza y vuelven a nosotros. Pues sabemos que el agua es un ciclo, sin embargo va a contener ahí estos elementos. Todavía hay muchos estudios que se están realizando acerca de las implicaciones de y otros elementos que están sobre el agua, ¿no? Que están actuando directamente y pues es otra forma en la cual están contaminados nuestros mantos acuíferos. ¿Qué es lo que pasó? Se dio el informe de límites al crecimiento económico. Hay que tener mucho cuidado con estos informes porque van a seguir una lógica de acumulación. Se van a dar cuenta que el bosque se va a acabar y pues necesitan madera para el bosque.
Entonces, se necesita madera para la producción. Se dan los límites al crecimiento económico. Se dice que si seguimos esta manera de consumir y de producir, pues el planeta se va a acabar. ¿Por qué es la base? Bueno, porque a partir de aquí se van a dar diferentes pronunciamientos, Cumbre de la Tierra en Estocolmo, el informe Borland, el informe de Río de Janeiro, la Agenda 21, el informe de Johannesburgo, los cuales van a ir poniendo metas, van a venir desde la palabra la inclusión del desarrollo sustentable hasta la participación de la ciudadanía, los objetivos del milenio, los 17 objetivos del desarrollo sostenible, y de aquí va a salir el derecho a la ciudad, de entender que el individuo tiene el derecho a gozar, a disfrutar su ciudad. ¿Cómo va a definir la ONU este derecho? Lo va a definir como el derecho a los habitantes a habitar, a utilizar, a ocupar, a producir, a transformar, a gobernar, disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos, justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos. Esto es muy importante, sostenibles y democráticos, seguros, definidos como bienes comunes para una vida digna. Y habría aquí ver qué nosotros entendemos como una vida digna. Se va a basar en 8 principios, que es ciudades libres de discriminación, ciudades con igualdad de género, ciudades para todas las personas, ciudades participativas, asequibles, con espacios y servicios, ciudades con economías diversas e inclusivas y vincular a lo urbano con lo rural. Como vemos, existe una violencia que va a ser estructural, una violencia que va a tener un sistema económico, que es el capitalismo, que ese capitalismo va a influir sobre cómo se va a configurar la ciudad y las relaciones de esta ciudad, y sobre todo cómo van a afectar al individuo. Así que desde afuera hay que entender la estructura. Para que nosotros entendamos cómo el individuo se va volviendo vulnerable, nosotros tenemos que ir entendiendo estas estructuras que van a actuar sobre la ciudad. La ciudad de ahora no es la misma que la ciudad de hace 50 años. Hay que ir entendiendo cómo se configuran este tipo de ciudades, y es la estructura las que la va a ir cambiando. ¿Nosotros qué tenemos? El río Zahuapan. El río Zahuapan en Tlaxcala le llamamos un río de memoria. Hace años, cuando yo llegué a vivir a la ciudad, lo primero que encontré era un letrero que decía es nuestro patrimonio. Y yo le decía a mi papá, qué genial que nos venimos a vivir a una ciudad que tiene un río. Y lo primero que me dijo, no, pues no te emociones porque está contaminado. Yo ya me había imaginado jugando, viendo un río, ¿no? Así que es vivir cerca de un río, y pues lamentablemente está contaminado. Para los tlaxcaltecas el río simboliza historia, simboliza cultura, simboliza la organización de cómo van varias de las ciudades que están a las ribereñas del río, pero después del proceso de industrialización que se va a dar en Tlaxcala en la década de los 70, pues va a venir toda una transformación. ¿Qué es el río Zahuapan? Pues tiene un área de cuenca de 1,725.524 kilómetros cuadrados. Son 15 centros urbanos con más de 10,000 habitantes. En su conjunto tienen 370,372 personas. Tiene una extensión de 60 kilómetros de norte a sur. Para este trabajo de estudio, nosotros vamos a analizar aquí, son 5 municipios por los que atraviesa el río, que es la zona conurbada. Son los municipios de Amajac, de Totolac, de Panotla, de Tlaxcala y Apetatitlán, que hacen un recorrido de 10 kilómetros. En total, es un total de 169,000 personas, lo que le llamamos la ribereña del río. Y bueno, si nosotros vemos esta parte del derecho a la ciudad, hay que volverlo. Es habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos y seguros, contrario con lo que se tiene en el río Zahuapan, que es una zona contaminada, sin participación de la ciudadanía, con inseguridad, sin inclusión, un espacio injusto, violento e insalubre. El río Zahuapan se ha vuelto un territorio de violencia. Hay una teoría muy importante que es acerca de las ventanas rotas, que es romper códigos de convivencia, la ausencia de la ley, las normas y reglas, en el cual se vale todo,
y esto va a ir influyendo sobre los demás. Si nosotros tenemos una parte del río, el cual está abandonada, el cual es violenta, pues esa es la percepción que va a generar sobre las personas. Nosotros hemos visto que cada vez existe más violencia en el río, cada vez hay más accidentes en el río, se ha vuelto una zona de círculo rojo, cada vez hay más bares, cada vez hay más lugares donde se venden drogas, y pues es precisamente porque no hay ningún proyecto para el río. El río se ha vuelto pues un lugar de contaminación, río de muerte, pero también de contaminación que va a afectar la salud de las personas y la percepción en general de un espacio urbano. De las implicaciones, pues Tlaxcala es uno de los estados que más causas de enfermedades renales tiene por la mala contaminación del agua, y esto es uno de los efectos que genera sobre las personas que viven en las riberas del río. Existen estudios en los cuales se demuestra que las personas que viven cerca del río, al inhalar todos los contaminantes como el bromo, el cadmio y el arsénico, pues se vuelven personas mucho más violentas, influyen sobre su manera de pensar, su modo de pensamiento. Aquí está parte de los círculos rojos, de lo que llamamos. Antes no era tan común escuchar que la gente cayera o hubiera asaltos o hubiera muertes, pero cada vez es mucho más común, y la proliferación de estos lugares pues se ha dado también con consentimiento de las autoridades y de las personas, como un lugar pues que no tiene un proyecto de participación y de inclusión, sino más bien es un lugar en la parte de Tlaxcala que todos saben que existe, pero que nadie quiere ver. Esta es la primera parte, la ribereña, la parte del municipio de Amajac y de Apetatitlán, es por aquí donde corren las personas, van de sus comunidades. Aquí principalmente van caminando, van en bicicleta, pero este es el lado que ya está urbanizado. Este es el lado que tiene las murallas, que se construyeron aproximadamente hace 30 años. Y bueno, esta es la situación actual de estos lugares, ¿no? Son contaminados, que están sucios. Esto es precisamente atrás del mercado de Tlaxcala, que es una zona donde pasa muchísima gente y que conecta precisamente con el municipio de Totolaca. Que estos pues no son espacios abandonados, al contrario. Esto es atrás del nuevo estadio de fútbol que acaban de inaugurar. Y bueno, pues entonces ahí se ve la visión de desarrollo de una parte de la ciudad contra otra, pues que no tiene por el momento ningún proyecto. ¿Qué decidimos hacer? Decidimos hacer encuesta. ¿Cuál es la percepción del río? La primera es que es un río contaminado. La segunda, del 20%, es que hay que salvarlo. El 17% lo considera inseguro y el 11% lo considera violento. ¿Cómo afecta su situación actual la contaminación del río? Increíblemente, el 27% dijo que nada. Dijo, no, a mí no me afecta. El 24% dijo que a su salud. El 21% dijo que era peligroso. El 17% dijo que lo afectaba la basura, y el 11% dijo que lo afectaba la accesibilidad. ¿Cree que el río vuelva a ser limpio? El 62% dijo que no, ve imposibilitado que el río se pueda volver a rehabilitar. Un 38% dijo que sí. ¿Usted puede hacer algo al respecto? Recordemos, por eso volvemos a tocar el concepto de el derecho a la ciudad, porque era inclusión y participación y poder hacer la ciudad. No. El 73% sabe que no puede hacer nada al respecto porque hay una opacidad por parte de las autoridades. El 38% piensa que el río puede afectar a su salud, el 45% a su seguridad y el 17% pues esta falta de inclusión y capacidad de acción sobre el río. La propuesta es una participación ciudadana comunitaria, que venga desde la comunidad, desde la visión ancestral que tienen los pueblos tlaxcaltecas, una gobernanza que pueda ir incluyendo a los tres sectores, al sector social, al sector económico y al sector político en cuanto al río, diseño de políticas públicas en cuanto a este espacio, la sociabilización del conocimiento, de que la gente sea consciente de esta violencia estructural que está actuando. Es increíble que el 27% de las personas digan que no le afectan en nada. Exigir que se cumpla la norma y promover iniciativas de participación desde todos los sectores.
Y la conclusión a lo que llegamos con esta investigación es que se deben de aplicar los lineamientos y las agendas internacionales, pese a que sigan una lógica de acumulación. De todas maneras, se deben de cumplir. O sea, si se trata de mantener la estructura, bueno, ¿por qué no se cumplen estas normas? Enfrentar la situación de contaminación, reducir la violencia y generar una gestión coparticipativa con todos los miembros. Lo más importante aquí es la conciencia en las personas y el individuo debe de tener conocimiento para poder salir de esta situación de violencia, porque la mayoría de gente piensa que no está en esa situación de violencia, no tienen esa percepción. Entonces, esa es parte de la propuesta, la sociabilización del conocimiento y la participación desde la ciudadanía. Esta es parte de la bibliografía y eso es todo. Bueno, gracias, Juan Carlos. Vamos a dar paso a la siguiente trabajo que presenta María Eugenia Ochoa García, Lilia Bariña, Catalina López Vargas, Virginia Cabrera y Mónica Erika Olvera Nava. Adelante, Maru. Le dejo el título, Maru, para que lo explicite, por favor. Adelante. Doctora, ya estoy iniciando video y en cuanto me permitan compartir. Sí, por favor, Juan Carlos, si dejas de compartir. Pues antes que nada, muy buenas tardes a todas y todos. Estamos de nuevo en este tercer Congreso Internacional de Espacialidades, hoy hablando sobre todo lo que implica este espacio de riesgos, cambios y configuraciones. Sigo esperando para compartir. Permítame. Gracias, muy amable. Pues planteándoles que sobre todo agradecerles a quien es mi comité académico, quien acompaña todo este proceso y lo acompañó desde la maestría, que son la doctora Bariña, la doctora Virginia y la doctora Mónica, que ustedes han escuchado en estos momentos. Algo que quisiera anotar, lo iba a dejar. ¿Sí? ¿No puedes? No sé cómo. Ajá. Ya. ¿Ya? Ok. Listo. Ahora sí, compartir pantalla. Ahora sí se ve y se escucha. Sí, ¿Se ve? Muy bien. Bueno, entonces les decía algo que iba a decir al final, pero lo voy a decir desde ahorita, es que algo que me parece muy importante. ¿Cómo? Maru, no se ve. No compartes. No has compartido. Ajá, sí la estoy compartiendo. Ahorita vuelvo. Porque. No la vemos. Ahorita dice compartir pantalla. Ajá. Si no, no se ve, Maru. Ah, sí, ahorita sí. ¿Ahorita sí? No. ¿Ahora sí? No. No. Ajá, permítanme otra vez. No. Bueno. Allá mire. Dice preparándose. Ahí va. Como que ya quiere. Ahí va. ¿Ya quiere? A ver, dice, nunca se almacenará. A ver, ahorita voy con la presentación. ¿Ahora se ve? No, todavía no, Maru. Se ve tu escritorio. Ah, ok. Ahí va. A ver, ¿por qué? Allá iba, se veía en chiquito. Ah, ok. Ahorita. ¿Ahora? No, dale en el... Ahí está. Ya. Muy ya, bien. Maru, gracias. Como que asusta, ¿verdad? Bueno, algo que les quería yo decir era que me parece muy importante la labor de estos congresos, pero sobre todo aquí darle el crédito a mis maestras, a estas tres queridas doctoras, porque lo que ellas me han enseñado es el compartir. Y el hecho de que en este congreso se presenten diferentes trabajos de investigación que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del agua, pero que manifiestan el abordaje epistémico teórico que ellas trabajan, analizan con nosotros y que además se lleve a la práctica. El hecho de que haya compañeras y compañeros que vienen de disciplinas como la arquitectura, la sociología, la economía, diferentes y que estamos abordando, por ejemplo, el tema del agua
desde diferentes territorios y hoy lo estamos viviendo en el compartir de este congreso. Mi tema es la reapropiación social del agua, memoria, resistencia y acción colectiva frente al agravamiento de la situación hídrica del acuífero y la violencia ejercida en contra del derecho humano al agua. Esto en el municipio de Puebla en un horizonte de 1983 al 2022. El focalizar como casos de estudio las juntas auxiliares Ignacio Romero Vargas y San Pedro Zacachimalpa, y 6 colonias urbanas, 3 del oriente y 3 del poniente de la ciudad. La presente exposición forma parte también de este proceso del posgrado en estudios socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales de la UAP y en el doctorado. ¿Qué busca? Analizar las experiencias de reapropiación social del agua en los habitantes de las juntas auxiliares del municipio, eligiendo a las 2 que ya les dije, para ver ahí su memoria y los significados materiales y simbólicos de quienes habitan este territorio. También analizar las resistencias que van teniendo por esas prácticas impuestas por un modelo extractivista que ha puesto en riesgo la capacidad y la carga del sistema hídrico. Estamos viviendo en el país una crisis hídrica y aquí se manifiesta. Y cómo este modelo neoliberal en esta gestión socioterritorial del agua y la privatización concreta que viene desde el 2012 en el caso del municipio de Puebla y de los colindantes, genera un ambiente de violencia estructural ejercida en contra de los usuarios y usuarias del agua y con esto vulnerando su derecho humano. Parto de hacer un análisis del problema en los 3 niveles, porque mi enfoque es desde los sistemas complejos, desde el pensamiento complejo, y aquí planteo lo macro como las multilaterales, lo intermedio como lo que se mueve a nivel nacional y regional, y el primer nivel que sería el nivel territorial, donde nos estamos moviendo y estamos haciendo el estudio. Aquí, ¿qué pasa con el problema del agua? Tenemos un problema de disponibilidad del agua en el país que ha ido disminuyendo. Hoy escuchaba una cifra que me parece muy importante compartirles, que en los últimos 60 años la disponibilidad del agua en nuestro país se ha reducido en un 75%. Y fíjense ustedes, para el caso que estamos estudiando en Puebla, se plantea que estaríamos en estrés si tuviéramos una disponibilidad de 1,700 metros cúbicos de agua. Y actualmente en Puebla, no. En el 2016, según cifras de Conagua, en Puebla se hablaba de 1,851 metros cúbicos disponibles por habitante. Entonces, en este sentido, vemos que nos estamos acercando y ya estamos en un nivel de crisis. Por otro lado, también vemos que los mantos acuíferos están sobreexplotados, pero también vemos que las concesiones que se han dado, producto de este modelo y producto de una ley de aguas nacionales que no ha sido modificada y que responde a todo el periodo neoliberal, plantea que el nivel de concesiones es muy grande y que se está concentrando en muy pocas manos. En el 7% de los concesionarios se concentra el 70% de la concesión del agua. Entonces, hablamos de que hay bancos de agua. Entonces, es un nivel de concentración que obviamente produce un nivel de desigualdad del acceso al agua y donde lo prioritario debiera ser el agua para uso público, para uso humano, pero no está siendo así. Tenemos un problema en el acceso. En el caso del municipio del agua, del municipio de Puebla, hablamos de que hay el 70% del agua está siendo manejada por el proceso de privatización que desde el 2013 se dio con la concesión, que entra en vigencia de manera clara en el 2014. Entonces, el 70% del agua se gestiona a través de una empresa, Concesiones Integrales S.A.D.C.B., y el 30% a través de los 17 comités de agua. Hay una manera heterogénea como se gestiona el agua en el municipio y que tiene que ser tomada en cuenta. Además, tomamos en cuenta que en el estado existen solo 26 sistemas operadores de agua. La complejidad de la gestión del agua en el estado es muy grande. Y toco en la investigación doctoral como tema que la apropiación del agua no es sustentable
y no es coherente con el buen vivir. Partiendo de esa realidad y de los usos de agua, que en su mayoría va para la agricultura, que también en muchos casos es una agricultura intensiva y una agricultura con uso de agroquímicos, lo que luego va a tener un impacto en su contaminación y va a tener un impacto obviamente en los acuíferos, en las cuencas, en la misma agua subterránea. El otro es el público y después industria y energía eléctrica. Aquí es muy importante plantear que la mayoría del agua viene de la superficie, es agua superficial, y el 24.84 es agua subterránea. De los 19 acuíferos ubicados en Puebla, 2 sobreexplotados. Entonces, es muy importante ver cuál es la situación del territorio hídrico para después poder ir viendo los impactos que va a tener en lo más inmediato en la población. Estamos hablando de la subcuenca del río Atoyac. Aquí tenemos su ubicación geográfica. También en la delimitación espacial de la investigación estamos hablando de las 2 juntas auxiliares que elegimos, una al norte, que es la Romero Vargas, y la de San Pedro Zapachimalpa, que está en el sur. Las 6 colonias urbanas que se estarían ubicando al oriente y al poniente, para poder cubrir como los 4 rumbos que para nosotros es importante. Elegimos la delimitación, digamos, en tiempo, partiendo de todo este proceso que se ha venido dando. En términos históricos, desde las reformas al artículo 115, la aparición de SOAPAC, hasta llegar al 2022, que es cuando estaríamos terminando ya todo el trabajo de campo. El abordaje epistémico teórico está partiendo de ver el agua como un sistema complejo y también articulándolo con la teoría crítica y la perspectiva decolonial, porque el tema del agua es un tema que debe ser analizado desde todas estas perspectivas para poder entender por qué ahora ha sido tan difícil transformar el paradigma de ver el agua como mercancía para retomar todos esos contenidos simbólicos de memoria, de historia, que deberíamos recuperar para ver el agua de otra manera. Verla como socionaturaleza, que trascienda esa dialógica y esa separación entre naturaleza y sociedad que se impone desde esa biocolonialidad del poder. Y aquí está el pensamiento decolonial que plantea que no solo estamos en un nuevo imperialismo, sino que además es una biocolonialidad del poder que no termina. Hay una lógica de acumulación que va a partir del trabajo humano, pero también del trabajo de la naturaleza. O sea, el trabajo del agua, el ciclo del agua es usufructuado precisamente por el capital. Y también es importante analizar esa interrelación urbano-rural que va configurando el espacio y el territorio. Ver el agua como un bien común, como un patrimonio biocultural con una perspectiva que valora como urgente su regeneración, con todos los autores que están abordando esta temática y que voy relacionando como ustedes lo van viendo ahí. Este es el esquema general de la investigación en los 3 niveles que les planteé y en 3 subsistemas donde voy estudiándolo: el territorio urbano rural hídrico, el proceso de reapropiación social, que son las relaciones entre los sujetos sociales y el agua. ¿Cuál va siendo la relación, por ejemplo, en las juntas auxiliares con el agua? En el caso de la ciudad, que va siendo diferente y que la investigación lo voy encontrando, y cómo estos procesos de memoria, resistencia y acción social se van viendo en este nivel. La gestión socioterritorial del agua y su proceso histórico, en términos de políticas públicas, de marco legal y de marco institucional. Entonces, aquí nos encontramos, en síntesis, con este proceso donde el agua se ve como mercantilización y también como regeneración. Pero aquí está mediado por la violencia. Por eso estamos hablando de que hay un habitar de la violencia en todos estos procesos. Esa reapropiación del agua la voy construyendo con esa complejidad que también toma en cuenta lo casual, el orden y el desorden. El pensamiento decolonial que plantea un entremundos entre esa colonialidad que no termina, pero por otro lado, este proceso neoliberal que tampoco termina y las posibilidades, las nuevas propuestas que se van construyendo desde los territorios. Y hay propuestas para generar lo que sería un buen gobierno del agua.
Y esto está desde cómo lo están mirando las comunidades, desde cómo en las prácticas se puede ir construyendo. Está también la visión de la ecología política del agua, de la ecología de la diferencia, donde se plantea la importancia de ver ese poder político, el poder económico y el poder social. Y esa sustentabilidad en ese entremundos y esa transición de que les hablaba, de la que nos habla Rita Segato hacia el buen gobierno. La violencia es importante verla desde su complejidad, desde cómo, a qué consideramos o qué conceptualizamos como violencia, como ese fenómeno complejo, pero donde son aquellas acciones que van a interferir para que haya ese buen vivir, para que no haya igualdad de derechos, libertades y que no interfiera con ese derecho a decidir de las personas. Creo que esta visión es muy importante verla. Y también plantear que el derecho humano al agua, que es salvaguardado por convenios internacionales y por el artículo 4 de la Constitución Federal y el 12 de nuestra Constitución Estatal, no se está cumpliendo. Hablamos de que la accesibilidad, la suficiencia, la asequibilidad y la calidad del agua a través de una participación social y ciudadana en su gestión no se está dando. Y no se está dando porque, por ejemplo, no ha habido el cambio de ley al respecto. Todavía, a pesar de que del 2012 el artículo 4 de la Constitución se plantea que hay el derecho humano al agua, todavía no se reforma o no hay un cambio de ley, mejor dicho, de la Ley de Aguas Nacionales a una nueva Ley General de Aguas. También analizo el tipo de organización de los sujetos sociales para luego poder aterrizar en lo que va a ser esa memoria, resistencia y acción colectiva de los mismos. También analicé y retomé las 6 colonias a partir del trabajo de la Asamblea Social del Agua. Yo soy activista y fundadora de la Asamblea Social del Agua y es a partir de este trabajo que vamos identificando y vamos viendo el proceso. Se va generando estas posibilidades de reapropiación social del agua hacia un buen gobierno en las juntas auxiliares, sobre todo a través de su historia, a través de cómo han gestionado el agua y cómo a través, por ejemplo, en el caso de la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas, ellos han descubierto y ellas han descubierto cómo pueden gestionar ellos mismos a través de la formación de un comité su agua y han logrado, por ejemplo, que los aspectos de accesibilidad sean excelentes, que la calidad de agua, que sigue siendo todavía negativa, puedan buscar cómo abordarla y ellos ahorita están tratando a través del municipio, porque las juntas auxiliares tienen su relación y su gestión a través de la Dirección de Agua del municipio y entonces están solicitando apoyo técnico para poder mejorar esa calidad del agua. La suficiencia la valoran como excelente y la calidad del servicio como muy bueno. Les dan 3 meses de gracia para pagar si tienen problemas. Su asequibilidad, que es el costo del agua, pagan al mes 60 pesos y hay una presión colectiva. Hay un tratado especial y diferenciado para personas adultas mayores y para viudas. El funcionamiento lo valoran como muy bueno y el comité lo conforman 6 personas que han sido electas en una asamblea. Hay 5 personas que hacen el trabajo de campo para garantizar que el agua vaya a todas las direcciones y son 3 pozos de agua. A un lado están los elementos, digamos, de población. Según datos del INEGI del censo del 2020, son 5.580 habitantes en 1.514 hogares que disponen de agua entubada y 1.380, o sea, una gran cantidad, que es el 25%, disponen de tinaco. En el caso de la Junta Auxiliar de San Pedro Xocachimalpa, que está al sur de la ciudad, aquí sí encontramos que no hay accesibilidad al agua. La calidad del agua es pesada, la suficiencia es nula, la calidad del servicio es pésimo. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Lo resuelven la mitad del año por usos y costumbres, porque captan el agua lluvia. Y la forma como se organizan es sobre todo a través del espacio de la Asamblea de Ejidatarios y Ejidatarias, aunque aquí el nombre, la mayoría son hombres,
pero cuando tú vas y platicas y ves la experiencia, sobre todo en la captación del agua, la participación es de mujeres. 6 meses sobreviven con el agua que logran recuperar el agua lluvia. Y esto es muy importante porque tienen diferentes métodos, que es lo que en esta fase de la investigación estoy de alguna manera profundizando. La otra, tienen que comprar las pipas y sus costos van de 400 a 600 pesos y según el uso que tengan, les alcanza o no les alcanza. Los pozos se han secado y este es un tema en general que tenemos que estudiar porque el tema de los pozos es un tema que no está debidamente cuantificado. Hay un subregistro en Conagua de los pozos. Y este es un tema que se tiene que abordar desde el nivel del Estado. Hay una violencia al derecho humano al agua. Y aquí me voy sobre todo al caso de las colonias, porque en mi tesis de maestría estudié el impacto de la privatización del agua en las zonas urbanas, sobre todo del municipio de Puebla. Elegí las 6 colonias de los 150 casos que la Asamblea Social del Agua registró con denuncias y donde se ha violado el derecho humano al agua. Desde el 2017 al 2020 se han registrado 40,000 cortes de agua o drenaje por año, lo cual vulnera la accesibilidad y la suficiencia de agua como indicadores del derecho humano al agua. La asequibilidad, que tiene que ver con el costo, registra un incremento de tarifas al agua que sigue presente en más de un 500%, con lo cual planteamos que se está violando el derecho humano al agua. Con la pandemia durante el 2020 se registraron múltiples denuncias por cortes de agua y drenaje, colonias sin agua. Sin embargo, no hubo medidas concretas que impidieran que la empresa siguieran con los cortes. Hubo declaraciones y llamados, pero no medidas concretas que impidieran que la empresa terminara con los cortes de agua y de drenaje. ¿Qué apunto para conclusiones? Porque aquí todo esto perpetúa la violencia, un hábitat de la violencia en la ciudad y en mayor o menor medida en las juntas auxiliares. Los habitares de la violencia se dan por esta violación al derecho humano al agua y su evidencia más flagrante son los cortes de agua y drenajes, donde también hay subregistros, donde no hay transparencia en la información, como no la hubo en el proceso de privatización. Frente a estos habitares, la reapropiación social del agua a través de los sujetos sociales y su participación ciudadana y comunitaria es fundamental. Esto a través de recuperar su memoria, de recuperar cómo han resistido y sus acciones colectivas. Esto recuperando sus significados simbólicos en términos de su relación con el agua. Así, frente a estos procesos de privatización, es importante ver que la violación al derecho humano se profundiza. La resistencia y la acción colectiva continúa porque se siguen formando comités de ciudadanos y ciudadanas que vamos cambiando nuestra visión del agua. Deja de ser un objeto para convertirse en un sujeto, a tener una relación que no va a ser práctica solamente, que no va a ser de utilización, sino que va a ser de plantearnos que el agua es vida, que somos agua y que somos parte del agua y que debe cambiar nuestro pensamiento, que debemos analizar nuestra huella hídrica. Esto es confrontar el paradigma de la violencia y la mercantilización frente a la defensa de la vida. Para ello se han construido propuestas de las organizaciones sociales que apuntan a la necesidad urgente de desprivatizar y remunicipalizar el agua en Puebla. Hay una nueva ley general de agua para el país y la gente de Puebla que se ha organizado está también luchando porque hay una nueva ley general de aguas para el estado de Puebla también y que eso cambie la dinámica. Todo esto está en el pleno. Gracias. Ya no tenemos tiempo. Gracias. Bueno, pues nos quedan escasamente. Listo, gracias. Un minuto para alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta por ahí del chat, por favor, alguien que me apoye, quienes están capturando las preguntas. Por el chat no hay preguntas y si hubiera, yo creo que los ponentes podrían ir contestando también sobre el chat.
porque tenemos ya que comenzar en un minutito con con el siguiente simposio. Entonces, me parece que ya apareció una pregunta en el chat, entonces están los ponentes y las ponentes presentes. Podríamos hacer el proceso de retroalimentación a partir de ese medio. No sé qué le parezca, doctora. Sí, bueno, realmente se fueron extendiendo en el tiempo los ponentes y pues tenemos que respetar también el tiempo de la siguiente mesa. Entonces, pues vamos a cerrar y les agradezco mucho su atención en este espacio. Adelante, por favor, la siguiente mesa. Gracias.